En el corazón de Birmingham, Alabama, un hombre negro era dueño de un taller de reparación de autos que estaba pasando por dificultades. En una fría noche de Acción de Gracias, mientras la mayoría de las personas estaban reunidas alrededor de las mesas con sus familias, él tomó una decisión diferente. Se detuvo a ayudar a una familia varada cuyo coche se había averiado en la carretera. Sacrificó sus propios planes para las vacaciones para ponerlos de nuevo en marcha. Lo que no sabía era que este simple acto de amabilidad desencadenaría una cadena de eventos que cambiaría su vida para siempre. Eli Carter estaba encorvado sobre su escritorio en la oficina tenuemente iluminada de Carter Auto Repair, frotándose las sienes mientras miraba la pila de facturas impagas esparcidas ante él. Las cifras no sumaban. El negocio había estado lento durante meses, y con la economía en dificultades, menos personas venían para reparaciones a menos que fuera absolutamente necesario. Su taller, que alguna vez prosperó gracias a años de esfuerzo y dedicación, ahora apenas se mantenía a flote. Ya había despedido a uno de sus mecánicos, y si las cosas no mejoraban pronto, tendría que tomar decisiones aún más difíciles. La idea de cerrar pesaba sobre él. Este taller no era solo un negocio. Era el legado de su padre, algo que Eli había trabajado incansablemente para mantener vivo. Afuera, el viento tardío de noviembre aullaba, sacudiendo las ventanas, enviando un escalofrío a través del taller, incluso con la calefacción funcionando. Era el día antes de Acción de Gracias, y mientras la mayoría de la gente en Birmingham se preparaba para una comida cálida con la familia, Eli estaba atrapado allí, tratando de averiguar cómo mantener las luces encendidas por otro mes. Su teléfono vibró, interrumpiendo su concentración. Miró la pantalla y vio el nombre de su hermana. «Hola, Jasmine», respondió, tratando de sonar animado a pesar del cansancio en su voz. «Hola, hermano mayor», su voz era cálida, llena de esa mezcla familiar de preocupación y cariño. «Todavía vienes para Acción de Gracias mañana, ¿verdad?» Los niños están emocionados de ver a su tío Eli. Él suspiró, recostándose en su silla. «Sí, claro. Estaré allí a las 5». Escuchó la vacilación en su voz antes de que hablara de nuevo. «¿Estás seguro?» «No suenas muy bien». Él forzó una risa. «Solo fue un día largo, eso es todo». «Pero sí, estaré allí. Dile a los niños que me guarden un buen plato». «Claro», dijo ella, pero la preocupación en su voz permaneció. «Nos vemos mañana». Tan pronto como colgó, pasó una mano cansada por su rostro. Quería estar allí para su sobrina y su sobrino, pero su mente estaba ocupada con la creciente deuda y la incertidumbre de lo que vendría. Aún así, por una noche, dejaría de lado sus preocupaciones y disfrutaría de una buena comida con la familia. Tenía que hacerlo. A la mañana siguiente, Eli se despertó temprano, arrojándose al trabajo, esperando despejar su mente. Pasó el día afinando autos, reemplazando frenos y revisando los niveles de aceite, pero la verdad era que no había muchos clientes. La temporada de vacaciones siempre era lenta, y este año parecía peor que los anteriores. Para cuando llegaron las 4:30, ya estaba listo para cerrar. Se puso su chaqueta de cuero gastada, la subió contra el frío amargo y salió hacia su camioneta. Ya caían copos de nieve, cubriendo la acera con una capa delgada y blanca. Respiró profundamente, apreciando el silencio por un momento antes de sacar sus llaves. Entonces, su teléfono sonó. Un número desconocido apareció en la pantalla. Dudó antes de responder. «Carter Auto Repair», habla Eli. La voz de una mujer, cargada de urgencia, llegó a través del altavoz. «Oh, gracias a Dios». «¿Es usted el dueño?» «Por favor, necesitamos ayuda. Nuestro coche se acaba de averiar en la carretera 65. Hemos intentado en todos los talleres, pero nadie contesta. Hace tanto frío aquí, y tenemos 2 niños pequeños con nosotros». Eli se tensó. Miró su reloj. Se suponía que debía estar en camino a la casa de su hermana en este momento. El olor a pan de maíz, col rizada y pavo ya estaba en su mente desde esta mañana. Pensaba en su sobrina y su sobrino, lo emocionados que estaban de verlo. Pero luego escuchó el suave sonido de los niños llorando al fondo a través del teléfono. Y eso fue todo lo que necesitó escuchar. «¿Dónde exactamente están?», preguntó, ya girando hacia el taller. «En el marcador de milla 78, cerca de la salida hacia Montgomery», respondió la mujer,
su voz temblando, ya sea por el frío, el miedo o ambos. El coche simplemente se apagó de la nada. Mi esposo intentó todo, pero no arranca. Y Laiche exhaló, sabiendo que no podía dejarlos ahí afuera. Manténganse ahí, dijo. Llegaré tan rápido como pueda. Llamó rápidamente a Yasmín. Escucha, hermana, lo siento mucho, pero algo surgió. Hay una familia varada en la carretera, y tienen niños con ellos. Tengo que ir a ayudar. Hubo una pausa, pero luego ella suspiró. Sabía que dirías eso. Solo ten cuidado, ¿de acuerdo? Y si terminas temprano, todavía hay un plato esperándote. Gracias, Jazz, dijo él, ya tomando sus llaves. Nos vemos pronto. Mientras salía del estacionamiento, la nieve comenzó a caer más fuerte, haciendo que la carretera se volviera resbaladiza. Los faros de su camioneta cortaban la oscuridad de la tarde mientras navegaba por la carretera casi vacía. Había visto suficientes accidentes en la carretera para saber lo peligroso que podía ser, especialmente con este clima. Después de 20 minutos, vio un SUV negro estacionado de manera extraña en el arcén, con las luces intermitentes parpadeando contra la creciente nevada. Un hombre estaba de pie afuera, agitando una linterna. Y Laiche se detuvo y salió, sus botas crujían contra el pavimento helado. El frío lo golpeó de inmediato, filtrándose a través de su chaqueta, pero lo ignoró. El hombre, que parecía tener poco más de 40 años, tenía una constitución fuerte pero claramente estaba angustiado. ¿Eres Laiche?, preguntó. Sí, debe ser Marcus, respondió Laiche, estrechándole la mano con guante. ¿Qué pasó? No tengo idea, dijo Marcus, pasando una mano por su cabeza rapada. Un minuto todo estaba bien, luego el motor simplemente se apagó. No arranca, no hay luces, nada. Y Laiche asintió y echó un vistazo al coche. Dentro, una mujer, Lauren, supuso él, estaba envuelta en una manta, sosteniendo a sus 2 hijos pequeños cerca. Los niños, no mayores de 6 o 7 años, miraron a Laiche con ojos grandes y asustados. Laiche volvió a mirar a Marcus. Levanta el cofre. Vamos a ver qué tenemos. En el momento en que revisó el motor, supo que no iba a ser una reparación fácil. El sistema eléctrico se había apagado por completo y, con el frío que se estaba asentando, lo más probable es que la batería estuviera congelada. Malas noticias, dijo, cerrando el cofre. Esto no es algo que se pueda arreglar rápidamente en la carretera. Vas a necesitar una grúa y un lugar cálido donde esperar mientras trabajo en él. Marcus miró a su esposa, luego volvió a mirar a Laiche. ¿Cuánto tiempo? Podrían ser unas pocas horas, admitió Laiche. Tal vez más, dependiendo de lo que encuentre cuando lo llevemos al taller. El rostro de Lauren se desplomó. Íbamos a Atlanta. Mi madre tuvo un infarto. Los médicos no están seguros de si va a sobrevivir la noche. Su voz se quebró al decir la última palabra, y Marcus puso una mano reconfortante sobre su hombro. Laiche sintió una punzada en su pecho. Él había estado en sus zapatos antes. Su propia madre había fallecido de forma repentina, y nunca tuvo la oportunidad de despedirse. No iba a dejar que eso le pasara a otra persona. Mira, haré todo lo que pueda para ponerte de nuevo en el camino lo más rápido posible, prometió. Primero vamos a sacarlos del frío. Mientras Marcus y Lauren asentían en señal de agradecimiento, Laiche tomó sus cadenas de remolque. La noche apenas comenzaba, y había un largo camino por recorrer, pero él ya había tomado su decisión. Aún no sabía cuánto cambiaría su vida esa elección. Laiche trabajó rápidamente, asegurando las pesadas cadenas al chasis del SUV mientras la nieve se intensificaba a su alrededor, pegándose a su chaqueta y picándole la piel expuesta. Sus dedos, a pesar de los gruesos guantes, ya comenzaban a sentirse entumecidos por el frío, pero siguió adelante, revisando cada traba para asegurarse de que el coche estuviera estable antes de dar un paso atrás y asentar la cabeza a Marcus. Todo listo, está enganchado. Te llevaré a mi taller. Está a unos 10 minutos de aquí, y adentro está cálido. Tu familia puede esperar allí mientras averiguo qué le pasa. Marcus exhaló aliviado, mirando a Lauren, quien asintió levemente desde dentro del SUV. No sé cómo agradecértelo, dijo Marcus, dándole una palmada fría en el hombro a Laiche antes de apresurarse hacia su coche. Laiche subió a su camioneta,
subió la calefacción y puso el vehículo en marcha, sintiendo la leve resistencia a medida que el peso del SUV lo arrastraba detrás de él. Mientras conducía, seguía revisando sus espejos, asegurándose de que el vehículo estuviera aún seguro y de que Marcus y su familia estuvieran bien. La carretera estaba resbaladiza, la nieve caía más rápido ahora, reduciendo la visibilidad a solo unos pocos metros adelante. Los limpiaparabrisas trabajaban a toda velocidad, pero incluso ellos luchaban contra la mezcla helada de hielo y aguanieve. Él apretó más el volante. Lo último que necesitaban era otro accidente. Cuando finalmente llegaron a Carter Auto Repair, Ilaichi entró en el estacionamiento y con cuidado metió el SUV en uno de los espacios del taller. Aparcó, apagó el motor y salió rápidamente, sacudiéndose el frío mientras desenganchaba las cadenas. Marcus ayudó a Lauren y a los niños a salir del SUV, guiándolos hacia la pequeña área de espera del taller. No era mucho, solo un par de sillas viejas pero cómodas, un televisor pequeño montado en la pared y una máquina de café que había visto mejores días, pero al menos estaba cálido. En el momento en que entraron, Lauren dejó escapar un suspiro tembloroso y acercó más a los niños. «Gracias», dijo suavemente, con la voz aún tensa por la emoción. «Esto significa más de lo que imaginas». Ilaichi asintió con una sonrisa tranquilizadora. «Lo entiendo», dijo simplemente, sin entrar en detalles. Sabía que no había nada que pudiera decir que aliviara el miedo de perder a un padre. En lugar de eso, se giró hacia Marcus. «Voy a empezar con el coche. Si necesitas algo, solo grita». Marcus observó cómo Ilaichi tomó su caja de herramientas y comenzó a trabajar, subiéndose las mangas a pesar del frío persistente en el taller. Vaciló un momento antes de apartarse y sacar su teléfono. Caminó hacia el extremo más alejado del área de espera, hablando en voz baja al auricular. Ilaichi no pensó mucho en ello, asumió que Marcus estaba llamando a la familia, poniéndolos al tanto de la situación. En su lugar, se concentró en el SUV, levantó el capó y confirmó de inmediato lo que había sospechado antes. El sistema eléctrico estaba completamente destruido. Algo se había cortocircuitado, tal vez un alternador defectuoso o un problema en el cableado profundo del sistema. No era solo una batería muerta, esto iba a requerir trabajo de verdad. Dejó escapar una larga exhalación, frotándose la barba mientras calculaba la forma más rápida de arreglarlo. No iba a dejar que esta familia se quedara varada más tiempo del necesario, especialmente con dos niños pequeños que parecían estar a punto de desmoronarse. La niña, la mayor de los dos, seguía aferrándose al costado de su madre, pero el niño pequeño había comenzado a moverse inquieto, claramente impaciente. Lauren debió haberse dado cuenta, porque buscó en su bolso y sacó unos libros para colorear y crayones, entregándoselos para mantener a los niños ocupados. Ilaichi echó un vistazo a la alta calidad de los libros, con páginas gruesas, el tipo de cosas que no se compran en la tienda de la esquina. Todo sobre esta familia, desde su ropa hasta la forma en que se comportaban, sugería dinero. Pero dejó ese pensamiento de lado. No importaba. Tomó sus herramientas y se puso a trabajar, el zumbido de las luces del taller resonando en el silencio mientras quitaba los componentes dañados e instalaba nuevas piezas. El tiempo pasó rápidamente, el ritmo repetitivo de su trabajo lo mantenía concentrado. De vez en cuando, miraba hacia arriba para ver a Marcus aún al teléfono, con el rostro inexpresivo, o a Lauren murmurando suavemente a los niños, con la expresión tensa. Trabajó más rápido. Sabía lo que se sentía estar en esa incertidumbre, ser incapaz de controlar algo que no podías manejar. Recordaba la noche en que su propia madre fue llevada de urgencia al hospital, como se sentó en una sala de espera fría, rezando por más tiempo, como esas oraciones no fueron respondidas. Apretó la mandíbula y ajustó un tornillo. No esta vez. Para cuando terminó, sus manos estaban adoloridas, rígidas por las horas de trabajo. Se secó el sudor de la frente, extendiendo grasa sobre su piel antes de dar un paso atrás y estirar los hombros. El SUV estaba funcionando nuevamente, el motor zumbando de manera constante bajo el capó. Dejó escapar un suspiro de alivio y se giró para ver a Marcus parado cerca, observándolo. «Todo listo», dijo Ilaichi, alcanzando un trapo para limpiarse las manos. «Ahora debería funcionar bien, pero aún te recomendaría que la revisaras de nuevo cuando llegues a Atlanta, por si acaso». Marcus lo miró por un momento antes de asentir. «Ni siquiera sé qué decir», admitió. «No tenías que hacer todo esto, especialmente en un día festivo». Ilaichi se encogió de hombros.
No me pareció correcto dejarte allá afuera, no con tus hijos en el auto. Dudó antes de agregar, sé lo que es no tener la oportunidad de despedirse. Si puedo ayudar a que no tengas que pasar por eso, lo haré. Algo en la expresión de Marcus cambió, algo más profundo, pero no insistió. En su lugar, sacó su billetera. ¿Cuánto te debo? Y Laiche suspiró, mirando hacia la caja registradora donde usualmente calculaba las cuentas. Sabía que las piezas costaron más de 800 pesos fácilmente. La mano de obra. Eso habría sido al menos unos cuantos cientos más. Pero cuando miró a Lauren, que ahora estaba acomodando a los niños, con el rostro aún preocupado, tomó una decisión. Solo cubre las piezas, dijo finalmente. No cobraré por la mano de obra. Considéralo un regalo de acción de gracias. Marcus parpadeó. ¿Hablas en serio? Sí, y Laiche asintió, metiendo las manos en los bolsillos. Como dije, solo quería ayudar. Lauren emitió un sonido ahogado, y antes de que Ilaiche pudiera reaccionar, dio un paso al frente y lo abrazó. Fue breve, solo un rápido y agradecido apretón antes de retroceder, limpiándose los ojos. No tienes idea de lo que esto significa para nosotros, susurró. Marcus sacó su billetera y le dio a Ilaiche suficiente efectivo para cubrir las piezas, luego metió la mano en su bolsillo del abrigo y sacó una tarjeta de presentación. Toma esto, dijo, presionándosela en la mano a Ilaiche. Si alguna vez necesitas algo, llámame. Ilaiche apenas la miró antes de guardarla en su bolsillo con un asentimiento. Buen viaje, dijo, mientras Marcus y Lauren recogían a sus hijos y se dirigían hacia el sub. Los niños saludaron tímidamente antes de subirse, y luego, así, se fueron, desapareciendo en la noche nevada. Ilaiche exhaló, frotándose las manos para calentarse antes de cerrar la tienda. Estaba agotado, su cuerpo adolorido. Pero había algo profundamente satisfactorio en saber que había hecho lo correcto. No tenía idea de que la tarjeta de presentación que ahora estaba en su bolsillo cambiaría todo. A la mañana siguiente, Ilaiche llegó a su tienda más temprano de lo habitual, el aire frío de la mañana mordiendo su piel mientras abría las puertas del garaje. El calentador apenas había calentado el espacio cuando se quitó la chaqueta y se puso a trabajar, revisando inventarios, pasando facturas, cualquier cosa para mantenerse ocupado. Su cuerpo dolía por las largas horas de trabajo de la noche anterior, pero no se arrepentía ni un segundo. No había pensado mucho en Marcus ni su familia desde que se fueron. Hizo lo que tenía que hacer, nada más. Aún así, algo sobre su gratitud se quedó con él de una manera que no podía explicar, tal vez porque le recordó a su madre, a todas las veces que ella ponía a los demás antes que a sí misma, a cómo le había enseñado que la bondad no se trataba de esperar algo a cambio. Simplemente se trataba de hacer lo correcto. No fue hasta que metió la mano en su bolsillo, buscando un bolígrafo, que sus dedos rozaron la pequeña tarjeta rectangular que Marcus le había entregado. La sacó, mirándola al principio. Pero en el momento en que leyó el nombre, su respiración se detuvo en su garganta. Marcus Bennett, CEO, Bennett Motors. Sus ojos se desplazaron hacia el logotipo de la empresa, el elegante emblema plateado que había sido estampado en innumerables partes de automóviles que había instalado a lo largo de los años. Bennett Motors no era solo un negocio local, era uno de los fabricantes de automóviles más grandes del país, suministrando partes a talleres de reparación y concesionarios a lo largo de la nación. Ilaiche soltó un silbido bajo, apoyándose en su banco de trabajo mientras procesaba la realización. Había pasado horas arreglando el coche de uno de los hombres más poderosos de la industria, y ni siquiera lo había sabido. Una parte de él se preguntaba si debería haber cobrado el precio completo, pero ese pensamiento fue fugaz. Sacudió la cabeza, riendo entre dientes. No habría cambiado nada. Hizo lo que era correcto, y eso era lo único que importaba. El resto del día pasó sin incidentes, pero a medida que avanzaba la semana, el peso de sus problemas financieros volvió a caer sobre sus hombros. El negocio seguía lento, el teléfono apenas sonaba, y con el final del mes acercándose, las facturas vencidas se apilaban más alto. Intentó ignorar el estrés, intentó mantener la cabeza baja y seguir adelante, pero la realidad era imposible de escapar. El banco ya le había enviado un aviso final. Si no conseguía el dinero pronto, Carter Auto Repair no solo seguiría luchando, sino que desaparecería. Luego, una fría mañana de diciembre, todo cambió.
Ilaiche estaba en medio de cambiarle el aceite a una vieja camioneta cuando escuchó el sonido de neumáticos crujiendo sobre la grava afuera. Se limpió las manos con un trapo y miró hacia la entrada, esperando otro cliente que necesitara una reparación rápida. En cambio, vio algo que lo hizo quedarse paralizado. Un SUV de lujo negro rodó hacia el lote, del tipo que gritaba riqueza, con su exterior pulido a la perfección a pesar de la suciedad invernal en las carreteras. Justo detrás de él, un segundo vehículo, igualmente caro, se estacionó parcialmente. Ilaiche se enderezó, frunciendo el ceño. Este no era el tipo de tráfico que solía ver por aquí. Las puertas del primer SUV se abrieron y de allí salió Marcus Bennett. Esta vez no estaba con ropa de viaje y una chaqueta gruesa de invierno. Llevaba un traje a medida, de esos que probablemente costaban más de lo que Ilaiche ganaba en un mes. Ilaiche tiró el trapo sobre el banco de trabajo y caminó hacia adelante, secándose las manos con sus jeans mientras Marcus se acercaba. «Buenos días», Ilaiche saludó, tratando de mantener su voz neutral. «No esperaba verte otra vez». Marcus sonrió, estrechándole la mano con firmeza. «Me alegra verte, Ilaiche. Espero que no te importe que haya llegado sin previo aviso». Ilaiche levantó una ceja, mirando el segundo vehículo. Dos hombres con ropa de negocio salieron, ambos con el aire de personas que trataban con números y contratos. «Diría que estoy un poco sorprendido», admitió Ilaiche. «¿Todo bien con el coche?» Marcus soltó una risa. «El coche está funcionando perfectamente, gracias a ti. Pero no es por eso por lo que estoy aquí». Miró alrededor del taller, observando el equipo desgastado, la pintura descolorida en las paredes, los signos de un negocio que había visto mejores días. «Hice algunas investigaciones sobre ti después de esa noche», continuó, «pregunté por ahí. Tienes una gran reputación, Ilaiche. La gente confía en ti. Dicen que haces un trabajo honesto, que no tomas atajos, que cuidas a la gente incluso cuando te cuesta». Ilaiche se encogió de hombros, sintiéndose de repente incómodo. «Solo hago mi trabajo». Marcus asintió. «Eso es exactamente lo que estoy buscando». Hizo un gesto hacia los dos hombres que estaban junto al segundo SUV. «Estoy ampliando Bennett Motors. Vamos a lanzar una red de centros de servicios certificados en todo el país, lugares donde la gente pueda ir sabiendo que recibirán precios justos y un trabajo de calidad. Nada de ventas adicionales de concesionarios, ni tarifas ocultas. Solo servicio honesto de personas que conocen su oficio. Y quiero que este taller sea nuestra primera ubicación insignia». Ilaiche parpadeó. Estaba seguro de haber escuchado mal. «¿Quieres mi taller?» Marcus negó con la cabeza. «Te quiero a ti. Este lugar tiene algo que el dinero no puede comprar, confianza. Tu nombre significa algo en esta comunidad. Eso es lo que necesitamos. Y no quiero quitártelo. Quiero invertir en él». Ilaiche cruzó los brazos, escéptico. «¿Y qué implica esa inversión?» Marcus sonrió. «Financiamiento completo para renovaciones, nuevo equipo, personal adicional, lo que sea necesario para poner este lugar a la altura. Tú seguirías siendo el dueño. Lo manejarías como lo veas conveniente. La única diferencia: tendrías el respaldo completo de Bennett Motors. Ya no tendrías que preocuparte por las facturas. No más luchas para mantener las puertas abiertas». Ilaiche lo miró fijamente, luchando por procesar lo que estaba escuchando. Había pasado los últimos meses preguntándose cómo salvaría su taller. Y ahora aquí estaba un hombre ofreciéndole todo lo que necesitaba en bandeja de plata. Se sentía irreal. Demasiado bueno para ser verdad. «¿Cuál es el truco?», preguntó finalmente. Marcus se rió. «No hay truco. Solo una condición». Miró a Ilaiche a los ojos, ahora serio. «Sigues haciendo lo que siempre has hecho. Sigue tratando a la gente bien. Sigue dirigiendo este lugar con la misma integridad que mostraste a mi familia aquella noche. Eso es lo que me importa». Ilaiche exhaló lentamente, su mente acelerada. Pensó en su padre, en todos los años de trabajo arduo que se habían invertido en construir este lugar. Pensó en el estrés de los últimos meses, las noches sin dormir preguntándose si iba a perder todo. Y luego pensó en lo que esto podría significar, no solo para él, sino para su comunidad. Más empleos.
Más oportunidades. Más personas recibiendo la ayuda que necesitaban sin tener que preocuparse por ser aprovechadas. Miró a Marcus, apretando la mandíbula antes de hablar finalmente. Está bien, dijo, extendiendo la mano. Hagámoslo. La sonrisa de Marcus se ensanchó mientras estrechaba la mano de Ilaiche firmemente. No te arrepentirás de esto. Mientras el empresario avanzaba con los papeles, Ilaiche echó un último vistazo al taller, el mismo taller que, en solo unos meses, se transformaría en algo más grande de lo que jamás había imaginado. Pasó años preguntándose si su trabajo duro y honestidad alguna vez darían frutos. Ahora, de pie en medio de su taller, estrechando la mano de uno de los hombres más influyentes de la industria, tenía su respuesta. Y todo había comenzado con un solo acto de bondad. Las semanas que siguieron fueron un torbellino. Ilaiche apenas tuvo tiempo de procesar lo que había sucedido antes de que la transformación de Carter Auto Repair ya estuviera en marcha. Marcus Bennett no era el tipo de hombre que desperdiciaba tiempo. En el momento en que Ilaiche firmó el contrato, las cosas comenzaron a moverse rápidamente. A la mañana siguiente, un equipo de contratistas llegó al taller, tomando medidas, discutiendo distribuciones, haciendo planes para las renovaciones que Ilaiche solo había soñado pero nunca pensó que fueran posibles. Nuevos elevadores, máquinas de diagnóstico de última generación, una renovación completa del área de espera, cosas que alguna vez habían parecido lujos para un mecánico en apuros ahora se estaban instalando sin que él tuviera que preocuparse por un solo centavo. Al principio fue abrumador. Ilaiche había pasado tanto tiempo sobreviviendo que la idea de no tener que luchar por cada dólar, de no tener que revisar la cuenta bancaria antes de pedir repuestos, le resultaba extraña. Había construido su taller con sus propias manos, cada herramienta, cada pieza de equipo comprada, una por una, a lo largo de años de trabajo duro. Ahora estaba viendo cómo los equipos destruían las viejas máquinas y traían herramientas nuevas y modernas que la mayoría de los mecánicos independientes ni siquiera llegarían a tocar. Hubo momentos en los que sintió una chispa de duda, cuando se preguntaba si estaba perdiendo algo en el proceso. Pero cada vez que ese pensamiento surgía, se recordaba a sí mismo que el corazón del taller no estaba cambiando. Seguía siendo suyo. Marcus había cumplido su palabra. Ilaiche seguía siendo el dueño, el que tomaba las decisiones. La única diferencia ahora era que tenía los recursos para hacer lo que siempre había querido, servir a su comunidad, sin el miedo constante de perderlo todo. Volvió a contratar al mecánico que había tenido que despedir meses atrás, luego trajo a 2 más. Por primera vez en mucho tiempo no solo estaba sobreviviendo. Estaba creciendo. La gran reapertura estaba programada para principios de la primavera, y a medida que la noticia se esparcía por Birmingham, la emoción aumentaba. Las personas que habían sido clientes durante años pasaban solo para ver los avances, para felicitar a Ilaiche por lo que llamaban una bendición bien ganada. Pero Ilaiche no lo veía como suerte ni como una recompensa. Lo vio como una prueba de que hacer lo correcto, incluso cuando nadie está mirando, puede llevar a algo más grande de lo que jamás había imaginado. Una tarde, mientras se ponían los últimos toques, Ilaiche estaba en su oficina revisando unos papeles cuando sonó la campana de la puerta. Miró hacia arriba, esperando ver a uno de sus empleados, pero en su lugar encontró a Lauren Bennett parada allí, con sus hijos a su lado. La última vez que la vio, ella estaba agotada y preocupada, apenas manteniéndose en pie. Ahora se veía diferente, relajada, en paz. Sonrió calurosamente. Espero que no estemos interrumpiendo. Ilaiche se levantó, invitándola a entrar. Para nada, dijo, dejando los papeles a un lado. Pasa. Los niños corrieron hacia adelante, y para su sorpresa, el niño pequeño metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó un pedazo de papel doblado, extendiéndoselo a Ilaiche como si fuera una posesión preciada. Lo hice para ti, dijo tímidamente. Ilaiche tomó el papel, desdoblándolo cuidadosamente. Era un dibujo con crayones de un auto, grande y cuadrado, con una figura de palo de él mismo de pie junto a él, sonriendo. Arriba, con escritura irregular, estaban las palabras, Mr. Ilaiche de Best Fixe, señor Ilaiche el mejor reparador. Ilaiche soltó una risa, un calor se expandió por su pecho al mirar el dibujo. Esto es increíble, dijo, agachándose ligeramente para mirar al niño a los ojos. Has dibujado mi barba perfectamente. Lauren se rió. Ha estado hablando de ti desde esa noche. Los dos lo han hecho. Se detuvo,
su expresión se volvió más seria. Solo quería venir a agradecerte de nuevo, esta vez de manera adecuada. Llegamos a Atlanta esa noche. Mi madre, ella aguantó justo lo suficiente para que la viéramos. Falleció al día siguiente, pero pudo despedirse de sus nietos. Y eso fue gracias a ti. Y Laiche asintió, tragando contra el nudo en su garganta. Me alegra que hayan llegado, dijo en voz baja. De verdad lo siento. Lauren exhaló, mirando alrededor del taller. Marcus me contó lo que está haciendo aquí. Me dijo que todo comenzó por esa noche. Ella miró a Ilaiche a los ojos. No solo reparaste un auto, Ilaiche. Cambiaste todo para nosotros. Ilaiche negó con la cabeza. Solo hice lo que cualquiera hubiera hecho. Lauren sonrió sabiamente. No. Hiciste lo que haría la persona correcta. Ilaiche no tuvo respuesta para eso, así que simplemente asintió, mirando de nuevo el dibujo en sus manos. Era simple, solo crayones sobre papel. Pero significaba más para él que cualquier cosa que el dinero pudiera comprar. Después de que se fueron, lo clavó en la pared de su oficina, justo al lado de una foto enmarcada de su madre. Porque al final del día, ese dibujo era un recordatorio. Un recordatorio de por qué hizo lo que hizo. A medida que se acercaba la gran reapertura, el taller pasó por una transformación final. Se instaló un nuevo letrero sobre la entrada principal, elegante y moderno, pero aún familiar. Decía, Carter's Auto Care. Un socio de Bennett Motors. La noche antes de la gran inauguración, Marcus invitó a Ilaiche a un evento de la industria en Atlanta, presentándole a algunos de los nombres más importantes del negocio. Ilaiche Carter, el hombre que me mostró cómo se ve un verdadero servicio, decía Marcus, estrechando su mano cada vez como si fueran iguales. Pero no importaba cuán grande se volviera el taller, no importaba cuántas conexiones hiciera, Ilaiche seguía siendo el mismo. Aún se ensuciaba las manos, aún trabajaba bajo el capó cuando sus mecánicos necesitaban ayuda, aún saludaba a cada cliente como si fuera un viejo amigo. La única diferencia ahora era que ya no tenía que preocuparse por perderlo todo. Y cada día de acción de gracias después de eso, Carter's Auto Care permaneció abierto no para los negocios, sino para emergencias. Cualquier persona varada, cualquiera que necesitara ayuda, encontraba las puertas abiertas, tal como lo había hecho para Marcus y su familia esa noche. 3 años después, Ilaiche estaba afuera de su taller cuando un nuevo cliente llegó, un padre con sus 2 hijos en el asiento trasero, luciendo desesperados, su auto apenas llegando al lote. Ilaiche sonrió, limpiándose las manos con un trapo mientras avanzaba. Veamos con qué estamos trabajando, dijo, mientras se subía las mangas. Los años que siguieron fueron extraordinarios. Lo que antes había sido un taller de reparación de autos al borde de la quiebra, se había transformado en un negocio próspero. Un pilar de la comunidad y un modelo de servicio ético en toda la industria. Pero a pesar de todo el crecimiento, todos los cambios, Ilaiche Carter siguió siendo exactamente quien siempre había sido, un hombre que creía en hacer lo correcto por las personas, en reparar más que solo autos, en asegurarse de que cualquiera que entrara en su taller se fuera con algo más que solo un vehículo en funcionamiento. Carter's Auto Care se convirtió en el centro de servicio insignia para Bennett Motors, el primero de muchos. Pero, por mucho que tuviera el respaldo corporativo, Ilaiche se negó a dejar que perdiera el toque personal que siempre lo había hecho especial. Los clientes aún lo llamaban por su nombre. Y todavía conocía sus historias, la madre soltera que luchaba por costear las reparaciones, el hombre anciano que había traído su camioneta al taller desde el día en que el padre de Ilaiche lo administraba, los jóvenes mecánicos que llegaban a sus puertas buscando trabajo y salían con habilidades sobre las que podían construir un futuro. Y no solo se trataba de los coches. Él había creado una fundación que entrenaba a jóvenes desfavorecidos en reparación de autos, dándoles la oportunidad de construir carreras, aprender un oficio que podría ayudarlos a mantenerse por sí mismos. Marcus había igualado cada dólar que Ilaiche invertía en ello, convirtiendo lo que había comenzado como una pequeña iniciativa local en un programa estatal que cambió cientos de vidas. Cada acción de gracias, el taller permanecía abierto no para hacer negocios, sino para emergencias. Se había convertido en una tradición, una promesa tácita para cualquiera que lo necesitara. Si estabas varado, si no tenías a dónde ir, si la carretera te había dejado atrás, Carter's Auto Care estaría allí para ti. Los empleados ofrecían su tiempo voluntariamente, sabiendo que formaban parte de algo más grande.
Ilaiche siempre se aseguraba de que cada viajero varado que llegaba ese día se fuera no solo con su coche reparado, sino también con una comida caliente, una taza de café y la seguridad de que aún existía la amabilidad en el mundo. Fue durante uno de esos turnos de acción de gracias, 3 años después de esa fatídica noche nevada, que Ilaiche se encontró trabajando en otro coche hasta tarde en la noche. Un padre y sus 2 hijos habían llegado justo cuando el sol se ponía, su coche apenas logrando llegar al lote. El hombre se veía desesperado, con los hombros pesados de preocupación, y su pequeña hija se aferraba a su abrigo de la misma manera en que la hija de Marcus se había aferrado al de él tantos años antes. Ilaiche reconoció la mirada en sus ojos, era la mirada de alguien que se había quedado sin opciones. Ahora, mientras Ilaiche estaba bajo las luces brillantes de su taller, secándose las manos con un trapo viejo, miró al padre, que había estado caminando de un lado a otro ansiosamente. «Está listo para irse», dijo Ilaiche, asintiendo hacia el coche. Solo era una bomba de combustible obstruida, no debería causarte más problemas, pero si lo hace, tráelo de nuevo y nos encargaremos de ello. El hombre dejó escapar un suspiro de alivio, pasó una mano por su rostro antes de estrechar la mano de Ilaiche. «Ni siquiera sé cómo agradecerte», dijo. «Íbamos en camino a ver a mi madre, está en el hospital, y temía que no llegáramos a tiempo». Ilaiche sonrió sabiamente, mirando a los niños del hombre, que estaban sentados en la sala de espera, hojeando un set de libros para colorear que él guardaba allí solo para momentos como estos. «No te preocupes», dijo sombremente. «Solo llega donde tienes que llegar». Los ojos del hombre se abrieron. «¿Qué? No, no puedo dejar que hagas eso. Acabas de pasar horas trabajando en esto». Ilaiche levantó la mano, negando con la cabeza. «Considéralo un regalo de acción de gracias», dijo, las palabras saliendo de forma natural. El hombre lo miró por un largo momento, como si intentara averiguar si esto era real, si había algún truco oculto. Cuando se dio cuenta de que no había ninguno, sus hombros se relajaron, la tensión abandonando su cuerpo. «Gracias», dijo, su voz llena de emoción. «Nunca olvidaré esto». Ilaiche solo asintió. «Buen viaje». Mientras el hombre se alejaba para reunirse con sus hijos, algo tiró de la memoria de Ilaiche. La familiaridad de todo eso. La desesperación. La gratitud, el peso de necesitar estar en algún lugar pero no saber si lo lograrías. Metió la mano en su bolsillo y sacó su viejo billetero, abriéndolo en la página donde guardaba una pequeña pero bien desgastada tarjeta de presentación, con los bordes curvados por el tiempo. Marcus Bennett, CEO, Bennett Motors. Sonrió para sí mismo, sacudiendo la cabeza por cómo la vida había dado un giro completo. Era curioso cómo las decisiones más pequeñas, esos momentos que parecían insignificantes en su momento, podían moldear todo lo que vino después. Se giró para regresar adentro, pero antes de poder hacerlo, sintió una presencia a su lado. Marcus había llegado en algún momento de la noche, de pie cerca de la entrada del taller, observando la escena desarrollarse. No llevaba un traje esta vez, solo una chaqueta simple, las manos en los bolsillos, una sonrisa sabia en el rostro. «Ni siquiera dudaste», dijo Marcus. Ilaiche se rió. «Ni siquiera lo pensé». Marcus asintió, mirando alrededor del taller bullicioso, a los mecánicos trabajando en los espacios, a los clientes que aún quedaban, tomando café y charlando como si todos fueran parte de algo más grande que un simple negocio. ¿Alguna vez piensas en lo que habría pasado si no hubieras contestado esa llamada hace 3 años? Ilaiche exhaló, mirando hacia la calle oscura más allá, los recuerdos de esa noche jugando en su mente. «Sí», dijo. «Lo pienso todo el tiempo». Marcus lo estudió por un momento antes de sonreír. Ilaiche se volvió hacia él, el calor del taller, de todo lo que había construido, rodeándolo. No cambiaría ni una maldita cosa. Se quedaron allí un momento, lado a lado, antes de que Marcus le diera una palmada en el hombro a Ilaiche. «Vamos», dijo. «Entremos. Escuché que haces una cena de acción de gracias increíble». Ilaiche se rió, sacudiendo la cabeza mientras caminaban de regreso al taller, donde la vida vibraba a su alrededor, donde los autos eran reparados, donde las personas eran atendidas, donde un solo acto de bondad se había convertido en algo mucho mayor de lo que ambos jamás imaginaron. Únete a nosotros para compartir historias significativas haciendo clic en los botones de me gusta y suscribirse. No olvides activar la campanita de notificaciones para comenzar tu día con lecciones profundas y empatía sincera.